Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos los que están aquí, pero también a aquellos que nos están viendo, que están en la distancia, que hoy no están aquí. Le damos gracias a Dios que podemos tener este evento el día de hoy, nuestra segunda parte del discipulado. Y tenemos personas nuevas, bienvenidos todos, sean bienvenidos. Hoy tenemos nuestra clase. La semana pasada tuvimos una clase introductoria. Yo me tomé el tiempo de grabar un resumen, de tal manera que quienes quieran verlo está colocado allí en el YouTube. Así que si ustedes no pudieron estar la semana pasada, por la razón que sea, allí en YouTube van a poder encontrar entonces la primera clase resumida de lo que vimos la semana pasada. ¿Estamos listos? Amén. ¿Usted está contento de estar aquí? Amén. No, ese amén es muy poquito. ¿Usted está contento de verdad de estar aquí hoy? Amén. Eso, así sí. Le damos gracias a Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos, Padre. En esta noche te damos gracias. Gracias, Jesús, por poner este querer como el hacer para estar en este lugar. Gracias por la vida de cada persona que está conectada en este momento, por los que están aquí. Bendícelos, Señor. Dales más revelación y sabiduría para que puedan comprender las profundidades de tu palabra, Señor. Queremos hoy entender cómo comenzar con Cristo, cómo hacer, Señor, que nuestra vida sea tu vida, Señor, que nuestro trabajo sea tu trabajo y que nuestra voluntad sea tu voluntad. Espíritu Santo, quita de nosotros toda preocupación, toda inquietud, todo pensamiento que nos lleve a desconectarnos de ti, porque queremos aprender más de lo tuyo, Señor. Y en este día y a esta hora te pedimos que grabes en nuestra mente, en nuestro corazón y en lo profundo de nuestro ser todo lo que nos quieras enseñar. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén, amén y amén. Bueno, muy bien. Les recuerdo que esto no es una prédica, les recuerdo que esto es un estudio. Quiere decir que en algún momento, si tiene preguntas, por favor hágalas. La idea es que pueda ser interactivo, que todos podamos verdaderamente tener la comprensión y el entendimiento claro de todo lo que se está hablando el día de hoy. Amén. Amén. Muy bien. Entonces vamos a comenzar. El tema de hoy se llama Mi comienzo con Cristo. Mi comienzo con Cristo. La semana pasada dimos una corta introducción, como les dije. Esa introducción está disponible allí en YouTube. No voy a entrar en detalles porque ustedes la pueden ver. Es más, la hermana la volvió a ver y dice que le gustó mucho porque pudo repasar lo que había visto. Así que, aunque haya venido, puedes volverlo a ver. Amén. Amén. Muy bien. Abran sus Biblias. ¿Trajeron su Biblia? Amén. ¿Trajeron su Biblia electrónica, su Biblia digital? Los que están en línea, por favor, abran su Biblia, ya sea en papel, en digital. Vamos a abrir la Biblia en Juan 5:39. Juan 5:39. Yo quiero leerlo de la versión nueva, versión internacional. Esta versión dice lo siguiente: ustedes estudian con diligencia las Escrituras porque piensan que en ellas hallan la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio en mi favor. Mire qué especial este versículo, porque aquí Jesús está hablando y está diciendo: qué bueno que ustedes ven las Escrituras, qué bueno que ustedes están estudiando las Escrituras, pero esas Escrituras dan testimonio de Jesús. La Biblia entera da testimonio de Jesús. Amén. Diga conmigo, la Biblia entera da testimonio de Jesús. Y de eso se trata, que nosotros con este discipulado, en esta parte de la enseñanza, podamos encontrar ese testimonio de Jesús que está allí puesto en la palabra, para que podamos vivir acorde con los principios y lo que Él ha establecido. Nuestra meta realmente es que usted comprenda los fundamentos de un comienzo, con Cristo. Yo quiero ser claro, muchos de ustedes quizás llevan muchos años en la palabra,
quizás llevan muchos años congregándose, o tal vez llevan muchos años aprendiendo, incluso participando en escuelas bíblicas, en institutos bíblicos. Pero yo quiero que en estos discipulados usted se centre en algo más profundo, y es en su relación con el Señor. Yo no quiero impartir un conocimiento, y ese no es mi objetivo. Aunque usted va a aprender, mi objetivo con estos discipulados es que usted verdaderamente viva en una inmersión en Cristo, y que quizás la experiencia que no había tenido hasta el día de hoy la pueda tener con el Señor. Que su vida sea totalmente transformada, porque el Espíritu Santo, a través de la enseñanza, va a trabajar en su vida. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, por eso digo, fundamentos de un comienzo con Cristo, para que puedan desarrollar la vida cristiana con base en el conocimiento, comprensión y aplicación. Diga conmigo: conocimiento, comprensión y aplicación de la palabra de Dios. ¿A qué? A la vida diaria. Verdaderamente la palabra de Dios es una preparación, y todo esto que vivimos en Cristo es una preparación en el día de hoy y en nuestra vida cotidiana para la vida eterna. Así que si usted comprende bien ese principio, se va a dar cuenta de que Dios quiere lo bueno, lo mejor para usted. Dios quiere que usted viva bien, que le vaya bien. Dios quiere sacar lo mejor de su vida, quiere que usted tenga una vida con propósito. El Señor le quiere ver prosperando, y que pueda desarrollar una vida donde además pueda instruir a otros a crecer en Cristo. Amén. Amén. O sea que eso tiene que ver con la vida diaria, todos nuestros días diarios. Abramos la Biblia en Romanos 10, del 9 al 10. ¿Alguien me sabe decir qué dice Romanos 10 antes de leerlo? Romanos 10, 10. ¿Alguien me sabe decir? Antes de buscarlo, porque si ya lo buscó es trampa. Es el que si confesares con tu boca. Sí, señor. Ese es. Muy bien, Enrique. Muy bien, Adriana. Dice así, yo tengo la Reina Valera contemporánea. By the way, yo voy a estar pasando por diferentes versiones de la Biblia. Cuando hablo de versiones, son traducciones. No es que la Biblia se distorsione, sino que hay algunas traducciones que tienen un lenguaje más sencillo. Y yo quiero que para todos quede claro, la Reina Valera tradicional es la Reina Valera 1960. Esa Biblia es muy linda, pero es un lenguaje un poco anticuado. Otras versiones, como la Reina Valera contemporánea, como la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente y otras, traen un lenguaje más actualizado. ¿Ok? Entonces, esta va de la Reina Valera contemporánea. Dice: si confiesas, porque usted quizás está acostumbrado a la versión tradicional, si confesares. Esta es más específica. Dice: si confiesas leámoslo todos. Con tu boca que Jesús es el Señor, y crees en todo tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y el verso 10 dice: porque con el corazón se cree para alcanzar justicia, pero con la boca se confiesa para alcanzar salvación. Mire, estos versículos parecen cotidianos, nos los hemos aprendido, los hemos estudiado, pero son muy profundos, y yo quiero que entremos en la profundidad de los versículos, porque aquí nos habla específicamente de dos acciones. Una primera acción es creer. Diga conmigo: creer. Hay una clave aquí. Hay una clave: creer. Yo no llego a caminar con Cristo si no creo en Él. Usted no se congrega en la congregación donde usted va si usted no cree que ese lugar es el lugar correcto. Uno no va a un lugar ni hace algo que no crea que no sea lo que le conviene. Entonces la palabra de Dios nos instruye, nos muestra que la clave más importante es creer. Creer que Jesús es el Señor. Creer que Él es el Redentor y el Salvador de nuestra vida. Creer que en Él tenemos perdón de pecados y que tenemos una vida nueva. Pero nos hace una aclaración la Escritura, porque nos dice:
si creyeres con todo el ¿qué? Corazón. A ver, yo les quiero hacer una pregunta. Cuando usted dice que está haciendo algo de todo corazón, ¿a qué se refiere? A que le está metiendo toda, ¿verdad? Voy con toda. Estoy poniendo alma, en Colombia decimos alma, corazón y vida. Estoy poniendo todo ahí. Ahí coloco todos mis chavos, mis centavos, pongo todo lo que sea, porque creo en eso. Y esa es la manera como nosotros venimos a ser cristianos. Si verdaderamente volcamos todo nuestro corazón, nuestra mente y nuestra vida para confiar en Jesús, de que Él es el Señor de nuestra vida, de que verdaderamente Él nos redimió de la muerte eterna y del pecado. Por eso es tan importante estos versículos. No son solamente una frase que usted se debe aprender, muy lindo que se lo saben, yo le doy gracias a Dios, pero más importante que sabérselos es vivirlos. Amén. Entonces la primera parte dice que se crea con el corazón, pero la segunda parte es también muy importante, porque la segunda acción quiere decir que se confiesa con la boca. Diga conmigo, se confiesa con la boca. Entonces la palabra aquí es confesar. Confesar. Yo declaro con mi boca. Recordemos que la Escritura nos enseña, el Señor nos enseña de que la boca tiene poder de vida y de muerte. ¿Estamos? Entonces lo que yo declaro con mi boca produce vida o produce muerte. El Señor sabe que nosotros tenemos poder con nuestras palabras. Entonces nos pide que no solamente nos guardemos eso que creemos aquí, sino que lo expresemos con la boca. Por eso dice, si confiesas con tu boca, si confesares, si confiesas con tu boca, la acción es confesar que Jesús es el Señor. Pero crees con todo el corazón que eso es así, dice que seremos salvos. Amén. Amén. Así que esa es una gran noticia. De eso es de lo que se trata toda la Biblia, de creer que Jesús es el Señor. Todo el Antiguo Testamento es una sombra de Jesús. Todo el Nuevo Testamento es la historia de Jesús ahora y después. Y las acciones que nosotros como cristianos debemos desempeñar. That's it. El resto es añadidura. Ahora, hay algo muy interesante y es, a mí siempre me ha sorprendido la manera como Pablo llegó a Jesús. Porque si usted recuerda, en la conversión de Saulo de Tarso para convertirse en Pablo, que la historia está en Hechos, tomen nota para que lo lean, es una tarea, esto no lo vamos a leer hoy, pero tomen nota, Hechos capítulo 9, versos del 1 al 19, habla específicamente de la conversión de Pablo. Para mí, es la conversión más impactante que tiene la palabra. Porque usted conoce la historia. Pablo estaba súper que reconectado con su creencia religiosa. Él creía fielmente que la religión judaica era la religión que tenía que seguir. Y que por lo tanto cuando se levantaron los cristianos, lo que había que hacer era ¿qué? Eliminarlos. Había que acabar con ellos. Y a él le dieron la instrucción de que tenía que acabar con esa secta, con esos cristianos que estaban empezando a causar el caos. Y eso iba a hacer. Luego le piden que vaya ante el sacerdote y en el camino a Damasco dice que hubo un encuentro. Yo quiero ponerles un video. A ver si esto me funciona como espero. Fácil con este. Quiero mostrarles este video. Es un video que básicamente tiene la lectura de lo que pasó ese momento con Saulo.
Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar goces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres tú que yo haga? Levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Ananías, te escucho. Heme aquí, Señor. Levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, quien está orando, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le impone las manos para que recobre la vista. Pon atención a esto. He oído de muchos acerca de este hombre y de cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Ve, porque instrumento escogido me es él para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Hermano Saulo, recobra la vista. Bueno, interesante, ¿verdad? Quiero que me digan exactamente qué apreciaron ustedes allí. ¿Quién me sabe decir? Que ahí no confesó con su boca que Jesús es el Señor. ¿Cómo? Ahí no confesó con su boca que Jesús es el Señor. El Señor tenía un Plan especial. plan especial para él. Claro. Tuvo un encuentro con el Señor. Un encuentro. La primera parte de lo que ocurrió fue que él tuvo ¿qué? Un encuentro con el Señor. Nosotros podemos tener un encuentro con el Señor porque Él se nos aparezca directamente, pero pues tendríamos que tener una exclusividad como la que tuvo Pablo, ¿verdad? Pocos realmente tienen eso, pero Él encomendó a sus discípulos
para que fueran capaces de llevar la palabra. Y les dice, tienen que creer en mí. Pablo venía con su misión. Se le aparece Jesús. ¿Y qué hace? Se le muestra como el verdadero Dios, como el Dios hecho hombre. Y le dice, eres tú el que me estás persiguiendo a mí. Yo no sé si podemos reflexionar un poquito sobre eso, porque para mí es muy impactante. Yo no sé si tu pecado ha sido matar a algún cristiano. Yo no sé si tu pecado ha sido blasfemar en contra de Jesús o de las cosas bíblicas. Pero eso fue específicamente lo que tuvo Pablo. Pero Jesús tuvo misericordia de él. Y si tuvo misericordia de Pablo, siendo un asesino, ¿cómo no va a tener el Señor misericordia de nosotros? Amén. Amén. Así que tenemos una gran oportunidad, y es decirle, Señor, yo estoy dispuesto a dejar mi pasado y a empezar a vivir en esta nueva vida. ¿Qué hizo Pablo después? A ver. Después de que tuvo ese encuentro con el Señor, ¿qué más pasó? Vimos el video, ¿no? Fue lleno del Espíritu Santo. Bueno, él quedó ciego. Y durante ese tiempo en que estuvo ciego, él seguro tuvo tiempo para meditar todo el tiempo en ese encuentro. Yo no sé si el día que a usted le presentaron a Jesús, eso llenó tanto su corazón que lo que hizo fue todo el tiempo pensar en qué es lo que estaba pasando, cómo se estaba sintiendo en ese momento, cómo fue su vida antes de que le predicaran, y qué impacto tuvo el hecho de que le presentaron a Jesús y que usted diga, yo ya soy libre de todo pecado. Amén. Ese impacto tuvo que haber sido muy grande. Eso es lo que llamamos nosotros el primer amor. Y ese primer amor tenemos que mantenerlo siempre, porque eso, a partir de ese momento se crea una pasión, un deseo de hacer las cosas de Dios y de caminar con Dios y de hacer todo lo que a Él le agrada y de aprender más de Él. Pero con el tiempo como que eso se va enfriando. Por eso quise retomar con este tema mi relación con Cristo. Amén. Amén. Porque sea que tú estás muy joven o que lleves mucho tiempo, estoy seguro que la relación de alguna manera necesita ser avivada. Amén. Pablo, después de eso, dice que Ananías, pero me llama mucho la atención Ananías. ¿Usted qué opina de Ananías? Muy obediente. Muy obediente. Claro. Porque en lo natural, ¿qué podía él pensar? Él lo dijo ahí. Él se extrañó porque él sabe que Pablo era una persona mala. Tenía temor de que si voy allá me van a matar. Claro. Pero pudo más la voz de Dios que el temor personal. Y para los cristianos tenemos que tener más poder en la voz de Dios que en el temor natural. Muchas veces no hacemos algo porque hay un temor natural, pero Dios quiere que nosotros confiemos en Él. Así como Ananías confió en el Señor para ir a presentársele a Pablo, pero Pablo ya era un hombre convertido, era otra persona. ¿Y qué siguió después? ¿Ustedes lo dijeron? Se bautizó. Muy bien. Y el versículo que sigue después del 19, el versículo 20, comienza a contar acerca de que él comenzó a predicar. Dice que se fue a reunir con los demás discípulos y que comenzó a predicar en las sinagogas. O sea, vemos todo el proceso de discipulado con Pablo, pero así, porque él tuvo un encuentro con el Señor. Él fue sanado de sus problemas, de su problema de ceguera. Dice que se le cayeron como escarchas de los ojos. Luego de eso se bautizó. Si ven el recorrido del cristiano, conoce al Señor, aprende un poco más de Él, tiene un encuentro con Él, se bautiza y después de bautizarse comienza a servir. Amén. Amén. Y Pablo, que era tan pecador, Dios lo perdonó. Y no solamente lo perdonó, sino que lo utilizó muchísimo. Tú y yo conocemos a Jesús gracias a Pablo, porque él fue a predicar a Europa. Y de Europa vinieron los cristianos a América y a Latinoamérica. Nosotros conocemos a Jesús gracias a Pablo. Así que gracias Pablo, gracias Saulo por dejarse usar por el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero hacerles una pregunta. ¿Qué significa para ti haber recibido a Cristo? ¿Quién me sabe decir? Es decir, yo no quiero una respuesta teórica.
yo quiero que usted me diga con todo su corazón qué significa para usted en lo personal. O sea, cuál ha sido su experiencia personal. Muy breve, no es... acuerde que estamos en un curso, pero quiero conocer qué ha pasado, pero breve. Sí, César. Para mí, pues, haber conocido a Cristo es un alivio en mi corazón. Sí. Es descansar. Descansé mucho más en Cristo. Mi fe en Él creció y pues pude confiar que todas las cosas que nos llegaban a nosotros pues iban a parecer para bien. Ok, muy bien. ¿Quiere decir que hubo un antes y un después? Sí, claro. Muy bien. Para mí haber recibido a Cristo fue un cambio radical de vida, es un nuevo nacer, es amor, es paz, es esperanza, es vida realmente, y conocerlo para mí ha sido lo más maravilloso que me ha podido pasar en mi vida. ¿Alguien más? Sí, Violena. Haber pasado de la muerte a vida. Haber pasado la muerte a la vida. ¿Tú sientes eso? ¿Tú lo tienes claro? Que tú vas para el cielo, que no hay forma de que te quedes. ¿Lo tienes claro? Muy bien. Bueno. ¿Alguien más? Para mí, o sea, recibir a Cristo significa que Dios me perdone todos mis pecados. Sí. Y ahí por eso una nueva criatura. Y tal es así que ahí sigo yo en los caminos. Y he visto un cambio. Mucha gente, oye, Kiko, tú has hecho cosas que nunca las habías hecho. Wow, ahí estoy, dice Jesucristo que me está cambiando. Amén. De eso es de lo que se trata, que nosotros seamos verdaderamente otras personas después de Cristo y que esas otras personas podamos crecer en el conocimiento, que verdaderamente podamos crecer en Él. Amén. Entonces, haber recibido a Jesucristo como Señor y Salvador es la decisión ¿qué? Más importante de nuestra vida. La más importante de nuestra vida. No hay nada más importante que tener a Cristo en nuestro corazón, que haber aceptado, declarado con nuestra boca y ahora estar dispuestos a crecer con Él. Amén. Así que yo quiero invitarle a usted para que reflexione sobre eso. Si esto es lo más importante de su vida, ¿no será también lo más importante para sus hijos? Para su papá, para su mamá, para sus hermanos, para sus primos, para sus vecinos y para todo el mundo. Si verdaderamente Cristo está en mí, yo no me puedo callar. Amén. Si verdaderamente Cristo mora en mí, yo tengo que hacer como Pablo, que saltó del bautismo a reunirse con otros discípulos. Bueno, ¿qué hay que hacer? Aquí estoy, para las que sea. Esa es la pasión por Cristo que se debe despertar en un discípulo. Y esa es una de las intenciones que yo tengo claras con este discipulado. Que usted se pare y diga, pastor, para las que sea, lo que haya que hacer, a la hora que sea, pero para el Señor, para honrarlo a Él. Amén. Porque cuando usted recibió a Jesús, primero usted nació en la familia de Dios. Diga conmigo, nací en la familia de Dios. Quiere decir que aunque tenemos todavía una familia natural, tenemos la familia espiritual. Ya formamos parte, y dice la Escritura algo más poderoso, porque dice que somos ciudadanos del cielo. ¡Wow! Piensa en eso. ¿Cuántos de ustedes no nacieron en este país? Si usted no nació en este país, quiere decir que cuando llegó a este país se hizo ciudadano y usted se siente importante por ser ciudadano de Estados Unidos de América, ¿verdad? No denigramos de nuestro país, amamos a nuestro país, pero ser ciudadanos de Estados Unidos de América tiene un estatus diferente. ¿Estamos? Ahora imaginemos ser ciudadanos del cielo. No tiene un estatus todavía imposible de comparar. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Usted tiene que tener esa certeza. Usted no es un ciudadano de la tierra. Puede ser que tenga ciudadanía de Colombia, de Ecuador, de Honduras, de Perú, de donde sea. Pero somos verdaderamente ciudadanos del cielo y le pertenecemos al Señor. Amén. Dice la Escritura también que nosotros recibimos todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana abundante. Por eso Juan dijo que está escrito en la palabra que Jesús vino para darnos vida, como lo veíamos hace 8 días. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿El enemigo quiere destruirnos?
pero Jesús quiere darnos vida y vida abundante. Quiere decir que el día que aceptamos a Cristo, el Señor nos empodera para alcanzar grandes cosas. El propósito que Dios ha puesto en tu vida se activa en el momento en que estás con Cristo, pero es necesario que nos rindamos a Él, que podamos decirle: Señor, yo estoy aquí, lo que tú quieras yo lo voy a hacer, porque sé que eso viene del cielo, y si viene del cielo es lo que me conviene a mí. Ahora, no todo el mundo tiene que ser ni pastor, ni evangelista, ni maestro, no. Yo no he dicho eso. Cuando estamos en Cristo, hay una voluntad del cielo y tú puedes ser empresario para el reino. Amén. Tú puedes ser un empleado del reino. Dios te va a usar en el lugar donde tú estés, porque Dios quiere usarte donde tú estás, pero tienes tú que dejarte usar. Él te va a mostrar de qué maneras te va a usar. Hay una gran diferencia en un empresario que es regular a un empresario cristiano, porque un empresario cristiano paga salarios justos, amén. Trata con justicia a la gente, hace los negocios al derecho, porque es un reflejo de Cristo en la tierra, y aporta para que el reino se establezca, para que más personas conozcan del Señor. Una vida abundante en el Señor tenemos, pero también podemos decir que se nace como un bebé espiritual. Y hay personas que se quedan bebés en lo espiritual. Conocieron a Cristo, les gusta la iglesia, les gusta cómo se canta. Pastor, tan linda las alabanzas. No, es que yo voy es por la... Hay gente que a mí me ha dicho: pastor, yo voy a esa iglesia, ¿sabe por qué? Porque me encantan las alabanzas. O sea, el motivo de congregarse en ese lugar son las alabanzas, no es Cristo, no es la palabra, no es adorarlo a Él, es la música que suena bonito. Yo tengo que tener muy claro cuál es mi propósito con congregarme. Congregarse tiene como propósito número 1 alabar y exaltar a nuestro Señor, amén. Amén. Y propósito número 2, aprender lo que el Señor quiere hablarnos para nuestra vida en ese momento, edificar nuestra vida. Pero entonces es importante entender que Dios no nos quiere como bebés espirituales, nos quiere que empezamos a crecer para tener una madurez en Cristo. ¿Pero de quién depende la madurez en Cristo? ¿De ti? Porque Él no te va a obligar. Él no te va a obligar a que solamente te fijes en la alabanza, o solo te fijes en la pastora lo bien vestida que está, o que vayas a la iglesia porque vas a conseguir novio o novia o qué sé yo. Pues, yo le quiero hacer esa confesión. Cuando yo estaba jovencito, yo iba a la iglesia católica. Mis papás eran católicos. Había una iglesia cerca de mi casa. Y en el servicio de las 6:30 de la tarde, era en el que iban las muchachas bonitas. Entonces los amigos y yo íbamos, pero a ver las muchachas. Pero no tenía nada que ver con crecimiento espiritual, eso que crecer el ojo tal vez. Ayúdanos, Jesús. Está esperando la pastora. Pero lo importante a la hora de la verdad es que el Señor trabaja en nuestra vida, y cuando verdaderamente nos entregamos a Él, mire, puede ser que nos congreguemos en una chocita donde Dios nos puso, donde no hay aire acondicionado, donde no hay las condiciones, donde la alabanza es con unos cajones. Mire, tuve esta experiencia y quiero compartírselas. Hace unos 10 años aproximadamente, tal vez un poco más, conocí un pueblito en Perú que se llama Huaraz. Es un pueblito que queda en la montaña, bien frío. Ese lugar lo llaman los Alpes Latinos, porque es todo lleno de nevados. Usted está cerca de los nevados, es precioso. Y es un lugar indígena. En ese lugar, en ese entonces, se estaba dándole cobertura a una iglesia. Pero el concepto de iglesia que nosotros tenemos es como el que tenemos aquí, ¿verdad? El concepto de iglesia allí era una choza. La música la cantaban en quechua. No tenían instrumentos, tocaban con tambores, pero cantaban canciones de alabanza al Señor. La gente, los indígenas que llegaban, caminaban hasta 2 horas para llegar al culto.
y no se querían ir y después tenían que caminar otras 2 horas de regreso a sus casas. Quiere decir que como mínimo 2 horas en el culto, 2 horas viniendo, 2 horas yendo. Como mínimo 6 horas invertían el domingo, pero lo hacían con un amor y con una pasión, con un deseo de aprender de la palabra. Esas personas se les veía el amor por la obra de Dios. Amén. Y estamos diciendo que no tenían las condiciones ideales. A veces nosotros tenemos las condiciones ideales, pero le sacamos excusas a Dios. Eso es inmadurez espiritual. Pero usted, qué bueno que está aquí, porque usted ha decidido tener madurez espiritual. Diga conmigo, madurez espiritual. Madurez espiritual. Amén. Busquemos en la Biblia, a ver, quiero que alguien se encargue de Primera de Pedro 2:2. Otro que se encargue de Colosenses 3:12. En sus casas, si están viéndonos, simplemente ahí está la lista, búsquenlos por favor. Primera de Juan 1:9, Hebreos 10:25 y Mateo 28 del 18 al 20. Colosenses 3:12. Primera Pedro. ¿Quién tiene Primera de Pedro? ¿Quién llegó? Ok, Iván. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Muy bien. Nosotros tenemos la bendición de ser recién abuelos. Yeah. Solo me alegré yo. Abuelos. Y entonces yo veo cómo esta niña, ahorita hablando con la mamá, con Stacy, decía, no, si es que esa niña lo único que quiere es comer y dormir. Pero comparémoslo con esto, con lo que está diciendo la Escritura. Porque dice que como bebés tenemos que anhelar la leche no adulterada, la palabra de Dios, el alimento espiritual no adulterado. ¿Por qué? Porque al igual que los bebés, con el alimento empiezan a crecer, nosotros cuando anhelamos ese alimento espiritual también comenzamos a crecer, amén. Así que de eso se trata. ¿Quién tiene Colosenses 3:12? ¿Quién digo yo? César. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Vestidos, ahí habla de una intención. Yo le pregunto, ¿a usted lo visten o usted se viste? Yo me visto. ¿Usted se viste? ¿También se viste? ¿Hay alguien aquí que lo visten? Bueno, de pronto les cogen la ropa, pero de ahí a que lo visten. ¿Verdad? Algunos todavía les escogen la ropa. No, eso no combina, cambia la ropa. No vamos a entrar en eso, ¿verdad? Pero el punto es que aquí está diciendo que lo mismo como nosotros nos colocamos la ropa cotidiana, tenemos que colocarnos también la ropa espiritual. Y está diciendo que la ropa espiritual debe ser aquella que es acorde con la palabra, que nos da un reflejo de Cristo. Amén. 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 Primera de Juan 1:9. Dale tú. Aquel que es luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Muy bien. Está hablando de la llegada del Mesías. Nosotros tenemos el privilegio de poder estar en nuestro corazón, de tener en nuestro corazón al Cristo que había sido anunciado, a Jesús, el Mesías que había sido anunciado. Y ahora esa luz ha llegado a nuestra vida. Hebreos 10:25. ¿Quién dijo yo? Sí, Yolene. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿No dejando de qué? Congregarnos. ¿Como quién? Como muchos tienen por costumbre. Como muchos. Y agreguémosle, como no vienen a los discipulados y como no quieren crecer espiritualmente. Entonces, congregarse no es un estado emocional, es un estado racional, porque la palabra de Dios instruye que debe ser una acción. Dice,
no dejando de congregarnos, nos está dando una instrucción. No está diciendo, si hoy se levantó cansado, no se congregue. No le está diciendo, si no durmió bien, no se congregue. Tampoco está diciendo que si se levantó con el pie izquierdo o que si peleó con el esposo, saque una excusa para no venir. Hello, es una decisión. Y esto me gustó porque lo leí en una iglesia, en la iglesia del pastor Pedro Villegas, que es parte de la red nuestra. Él tiene un anuncio grande en un salón donde él recibe a los discípulos, donde dice allí, vivimos por principios, mas no por emociones. Se lo repito, vivimos por principios, mas no por emociones. ¿Cuál es el principio en este caso? No dejar de congregarse. ¿Y cuál sería la emoción? Hoy no quiero ir. Hoy no me siento con las ganas de asistir a la iglesia. Hoy no tengo ganas de eso. Pero nosotros, los cristianos, no vivimos por emociones, sino que vivimos ¿por qué? Por principios. Mateo 28, 18 al 20, recordémoslo, sí, Jorge. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Quiere decir que entonces parte de nuestro trabajo, como lo dijimos el primer día, tiene que ver con ser discípulos. ¿Para qué? Para hacer discípulos. Ahora, yo quiero hacer un comparativo del crecimiento en la vida física y en la espiritual. Físicamente, nosotros buscamos el alimento adecuado que nos nutra, ¿verdad? Espiritualmente está lo que está escrito en la palabra de Dios, que ya lo vimos, buscar la leche no adulterada. Físicamente buscamos un buen ambiente, eso significa un vestido adecuado de acuerdo a la ocasión, limpieza, baño, etcétera, recreación, esparcimiento, todo lo que tiene que ver con nuestro estilo de vida. Pero el vestido adecuado está en Colosenses 3:12, que nosotros debemos ser ¿qué? Como Cristo, que debemos estar conectados a lo que el Señor nos pide, vestirnos como el Señor nos pide, que debemos confesar nuestros pecados, porque la confesión de nuestros pecados es la que nos va a determinar a nosotros la luz en nuestra vida, que debemos compartir con otros cristianos, porque debemos caminar con ellos. ¿Y qué otra cosa debemos hacer físicamente? Pues el ejercicio físico, ir a natación, por ejemplo, y montar en bicicleta y todo lo demás, hacer gimnasia, deportes. Los cristianos espiritualmente, ¿cuál es nuestro deporte? Testificar de Cristo. Debería ser todos los días una pasión. ¿A quién le voy a predicar hoy? Un discípulo de Cristo todos los días debería estar pensando a quién le voy a predicar la palabra. Y es mi oración, que cada uno de ustedes todos los días pueda tener ese pensamiento y eso clavado en su corazón. Voy a predicar el Evangelio. Voy a hablar bien de Jesús en todo lugar. Voy a mostrarme, voy a hacer luz. La palabra de Dios nos enseña que seamos luz en todo lugar. Primera de Juan 2, del 1 al 6, dice así: Hijitos míos, pongámosle atención porque esta es una lectura muy interesante. Bueno, toda la Biblia es muy interesante, pero esta lectura es bien interesante. Dice: hijitos míos, ¿cómo está tratando el apóstol Juan a la gente? Como hijos. Con mucho amor, con mucho cariño, ¿verdad? Con ternura. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Si alguno ha pecado, tenemos un abogado ante el Padre, a Jesucristo el justo. Si alguien ha pecado, tenemos a Jesucristo, que se hizo justicia por nosotros. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Mire Pedro cómo profundiza. Él dice, no solamente Él va a trabajar en los pecados tuyos, sino que el Señor tiene la capacidad para perdonar los pecados del mundo entero.
Por eso es clara la palabra de que nosotros tenemos que venir al arrepentimiento. ¿A qué tenemos que venir? Al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y Él es fiel y justo para perdonar. Verso 3. Con esto podemos saber que lo conocemos. Y dice, ¿qué es esto? Si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo conocemos al Señor? Si obedecemos sus mandamientos. Mi papá tenía un dicho. Y es que cuando no le obedecíamos a él decía algo así como, usted no me conoce. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero mi papá decía, usted no me conoce, desobedézcame para que me conozca. Sí, como queriendo decir, voy a sacar la correa. El Señor nos dice, nos enseña que verdaderamente la forma de conocerlo a Él es si lo obedecemos. No tiene ningún sentido decir que somos cristianos si le damos la espalda a la palabra de Dios, si le damos la espalda a las ordenanzas que Él nos da. Podemos saber que lo conocemos si obedecemos los mandamientos. Subraye eso, guárdelo en su corazón. La clave de nuestra vida es obedecer a la palabra de Dios. Lo que Él nos pide, yo lo hago. Si Él lo pide, yo lo hago. Eso es lo que hay que hacer. El que dice, yo lo conozco, y no obedece sus mandamientos, ¿es qué? ¿Qué dice ahí? Ok, en la versión mía dice, es un mentiroso. Claro, fariseo se refería a eso. A que era una persona falsa. Mostraba una cara, pero por del fondo era otra. ¿Es un qué? Un mentiroso, y no hay verdad en él. Quiere decir que lo que está diciendo no vale. Cero a la izquierda. Y continúa diciendo, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra. ¿Qué es lo que dice? El amor de Dios, ¿qué pasa con eso? Se perfecciona en un corazón que es obediente. Yo no soy la misma persona que conoció a Cristo 20 y tantos años atrás. Yo no soy la misma persona que incluso creía en el Señor hace un mes. Yo soy una persona que yo siento en mi interior que me voy todos los días transformando por el poder de la palabra. Y eso tiene que ser en cada uno de nosotros. Debemos ser transformados por el poder de la palabra. Dice que nos perfeccionamos en la medida en que obedecemos. ¿Qué pasa con los desobedientes a la ley? Digamos, hablemos de la ley natural. ¿Quién es desobediente? ¿Qué pasa? ¿Dónde termina? Preso, con castigo, una multa. Con multas. Quiere decir que es un mal amansado. Hace las cosas incorrectas. Pero el Señor nos enseña que si lo obedecemos a Él, si obedecemos su palabra, nos vamos perfeccionando. Vamos creciendo. Y dice, y por esto sabemos que estamos en Él. Y quiero insistir en esto. El verso 6 con el que termino. El que dice que permanece en Él, ¿debe qué? Debe andar como Él anduvo. Leámoslo todos. El que dice que permanece en Él, debe andar como Él anduvo. Eso significa que nosotros tenemos una meta. ¿Y cuál es esa meta? Esa meta es que todos nosotros seamos como Cristo. Seguir los pasos del Maestro. Si el Señor nos dice que perdonemos, hay que perdonar. Si el Señor nos dice que no odiemos, no podemos odiar. Si el Señor nos enseña que pongamos la otra mejilla, hay que poner la otra mejilla. Si el Señor nos enseña que no hagamos juicio, a propósito, ese va a ser el devocional de mañana, se lo adelanto. De que no seamos personas que hagamos juicios de los demás, pues no hacemos juicios. Todo lo que nos pide el Señor tenemos que hacerlo. Eso significa ser obediente porque nos vamos a parecer a Él. Y entonces vamos a terminar como Pedro. Vamos a terminar como Pedro siendo humilde. Recuerda que Pedro era bien altivo, ¿verdad? Señor, que esto no te ocurra. Señor, siempre era así, era impulsivo. Pero al final terminó siendo un hombre manso. Porque Dios transforma el corazón. Diga conmigo, Dios transforma el corazón. Él es experto en transformar el corazón, pero cuando se lo entregamos a Él, cuando caminamos con Él.
porque nuestra meta es ser más como Cristo. Así que la palabra Cristo, si usted quiere tomarle una foto a eso, aunque yo les voy a mandar este material. La palabra Cristo, podemos hacer este acróstico. ¿Perdón? No, ese lo puedes quitar. Converse, la C es converse con Dios en oración. ¿Cuándo? Diariamente. Todos los días. ¿Cuándo hay que hablar con Dios? Diariamente. Todos los días hay que hablar con Dios. Toda hora. Eso está en Juan 15:7, Salmo 5:3. Recurra a la Biblia ¿cuándo? Diariamente. Yo no quiero que usted me levante la mano, pero quiero que usted verdaderamente se ponga su mano en el corazón y se pregunte cuándo fue la última vez que leyó la Biblia. Y yo la traje aquí a propósito. Yo traje una de las mías a propósito, una de las que mantengo aquí. ¿Cuándo fue la última vez que usted cogió la palabra y la leyó? ¿Cuándo fue la última vez que usted verdaderamente cogió la Biblia? Y no estoy hablando solo de papel, puede ser electrónica, puede ser de audio, pero que usted se estuviera concentrado en escuchar, en percibir lo que Dios está queriendo decirte. Un cristiano no puede estar sin estar cerca de la palabra. Hijitos míos, no pequen más, lean la palabra. Amén. Debemos también, la I de instrúyase en temas como la mayordomía. La mayordomía significa que aprendemos a manejar los recursos que Dios nos ha entregado. ¿Cuáles son los recursos? El más importante que nos ha dado Dios no es el dinero. El más importante que nos ha dado Dios es el tiempo. Porque es... Se va y no regresa. Sí, es increíble. Se nos va a acabar el mes de enero. Pensamos, estábamos celebrando Navidad y ya vamos en enero, pasada la mitad. Casi que ya es 14 No se puede comprar tiempo. Sí, ya casi viene, está pensando en Valentine ya. La administración del tiempo. Tenemos que ser buenos administradores del tiempo, el Señor nos enseña eso. Debemos ser buenos administradores del dinero también. ¿Sabe? El dinero que viene de parte de Dios, si no lo utilizamos bien, se va como el agua entre los dedos. ¿Usted alguna vez ha podido coger el agua entre los dedos? El agua entre los dedos es imposible. Y así pasa con el dinero cuando nosotros no lo administramos bien. Se va como el agua entre los dedos. Tenemos que ser sabios y entendidos en el manejo del dinero. Y obviamente de los talentos. Dios te entregó un talento. Dios te ha entregado un don. Y ese don es para que lo uses para el servicio de Él. Si el Señor te ha entregado a ti el talento para predicar, predica. Si te ha dado el talento para reunir gente, reúne gente. Si te ha dado el talento para cantar, cántale al Señor. Todo lo que hacemos y todo lo que el Señor nos ha entregado es exclusivamente para uso de Él y de lo que Él quiere que hagamos, que seamos buenos administradores, buenos mayordomos. Debemos buscar intencionalmente ser llenos del Espíritu Santo. De eso voy a hablarles más adelante, en un discipulado más adelante, donde el Señor nos instruye que debemos pedir ser llenos del Espíritu Santo. Hay algo que el Señor quiere, es que seamos llenos del Espíritu Santo. Hay muchas personas que dicen, no, pero es que esos son movimientos pentecostales y cosas. Sí, se ha distorsionado de alguna manera con movimientos pentecostales que han distorsionado la realidad de la palabra de Dios, pero el Espíritu Santo es real, dígame amén. La palabra de Dios establece que el Espíritu Santo es real. Es más, dice que no podemos hacer burla del Espíritu Santo, de cualquier cosa menos del Espíritu Santo. Dice que actúa como una persona que se entristece. Dice, no entristezcáis, no contristéis al Espíritu. Nosotros tenemos la capacidad de pedirle a Dios que nos llene con el Espíritu Santo. Si no hemos tenido esa experiencia, hay que pedirle al Señor que se avive el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Debemos testificar a otros de Jesucristo, obvio, y obedecer la voluntad. ¿Cuándo? A cada instante. Con eso conformamos la palabra Cristo. ¿Le gusta? Me encanta. Muy bien.
Muy bien. Ya estamos casi por terminar porque no me gusta más de 1 hora, 1:15. En resumen, la palabra de Dios es ¿qué? Quiero que usted se ponga su mano en el corazón. Allá también los que estén viendo el video. La palabra de Dios es, repítalo, la palabra de Dios es mi alimento más importante. Personalícelo. La palabra de Dios es tu alimento más importante. Y tenemos que creerlo, tenemos que vivir con esa certeza. La palabra de Dios es mi alimento más importante. Usted puede cambiar la alimentación física, usted puede cambiar, pero tienes que revisar muy bien de qué manera te alimentas en tu espíritu. No todo lo que ves te sirve. No todo lo que vemos en estos aparaticos nos sirve. No todas las series que vemos son buenas. Tenemos que ser selectivos, aprender a apagar. Me estaba viendo una serie que se llama The Good Fight, como la buena pelea. Es una serie, a mí me gustan mucho las series que tienen que ver con abogados. Yo creo que yo hubiera sido un buen abogado. Pero me gustan mucho las series. Pero esta serie se volvió política. Y todo es en contra de Trump. Entonces, usted tiene, así le gusta, usted tiene que tomar una decisión. Si esas cosas están en contra de las cosas que van a dañar específicamente una mentalidad de alguien, usted debería quitarla. Una serie debería ser más de valores que destruir a una persona o destruir algo. Yo no estoy hablando aquí de política, quiero ser claro. Pero cuando las series se van metiendo en esos temas para inducir a las personas a pensar de alguna manera, usted tiene que ser sabio y entendido y cortarlas. Lo inducen a usted a la pornografía, lo inducen a usted al sexo mal habido, lo inducen a usted a querer ver esas escenas sensuales, porque cada vez hay más escenas sensuales. Estábamos viendo ayer en las noticias colombianas, en Caracol, el programa se llamaba como Una Mejor Colombia, algo así como un documental. Y resulta que lo que estaban hablando era de cómo una pareja de homosexuales habían salido adelante. Es decir, lo mostraban como lo más normal del mundo, como que salió del closet y ahora es feliz con su papá, y ese era pues el gran programa. Nosotros tenemos que ser sabios y entendidos. Todo eso está cultivando la mente y el corazón de las personas con el único propósito de que pensemos como ellos. Pero tú y yo tenemos que pensar acorde con ¿qué? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Por eso la palabra de Dios tiene que ser mi alimento más importante. Porque si hay otro alimento más importante en mi vida, yo me voy a desviar. Claro. Y no voy a ser un cristiano auténtico, ni menos un discípulo. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está. No solo de pan. Cuando habla de pan, habla de la comida de ese entonces, la comida natural. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda ¿qué? Palabra que sale de la boca de Dios. Quiere decir que así como yo me alimento el cuerpo del pan, de la comida natural, mi corazón, mi vida espiritual y emocional se tiene que nutrir de la palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que Dios ha establecido es el alimento más importante para nuestra vida. Amén. Amén. Ya estoy por terminar. Así que el alimento básico para el cristiano es la palabra de Dios, y nuestra vida dependerá de cuánto lo conozcamos y obedezcamos a esa palabra. Para que el discípulo crezca espiritualmente, ¿cuántos quieren crecer espiritualmente? Amén. Se hace necesario que aprenda a comunicarse con Dios, y debes alimentarte a través de la palabra diariamente. ¿Qué es para usted comunicarse con Dios? Orar, hablar, conversar con Él. ¿Sabe que en alguna época se quiso enmarcar el hablar con Dios exclusivamente con tener la oración que enseñó Jesucristo a los discípulos, el Padre Nuestro? Y se consideraba, todavía lo consideran algunos grupos católicos y de otras creencias,
que eso es hablar con Dios. Pero el Señor nunca tuvo la pretensión de que nosotros tuviéramos una repetición como la forma de hablar con Dios. Eso no es. La comunicación con Dios es que nosotros hablemos de corazón. ¿Sí? Que le hablemos de nuestro corazón al Espíritu del Señor. Y le digamos, Señor, mire, yo a veces salgo a caminar y miro al cielo y digo, Señor, me está pasando esto, necesito tu guía o whatever, lo que sea. Yo le hablo como si le estuviera hablando a mi mejor amigo y le estoy diciendo, te necesito que llenes mi vida, me he desviado en esto, he tenido estos pensamientos, necesito que me levantes de ahí, ayúdame porque, bueno, como le hablaría al mejor amigo. Que gane mi equipo. Ay, Yo hablo con él así. claro, otra cosa es que él te obedezca. Porque si es un equipo bien malo, dice, no, yo no soy fan de ese. Pero diariamente tenemos que hablar con el Señor. Muy bien, les dejo entonces esto para que no lo vamos a hacer ahora. Yo había pensado hacer un taller aquí, pero quiero que tomen nota de estos dos versículos. Primera de Corintios 3 del 1 al 3 y Hebreos 5 del 11 al 14. Ustedes los van a leer y vamos a hablar de esto al inicio de la próxima semana. ¿Okay? Y esto es una tarea. Una tarea. Y esto quiero que se lo aprendan. Perdón. Primera de Corintios 3 del 1 al 3 y Hebreos 5 del 11 al 14. Muy bien. ¿Lo tenemos? ¿Estamos listos? Amén. Sí. ¿Cómo podemos alimentar el espíritu? Es a través de la lectura de la palabra de Dios. Y quiero que lo hagamos con base en la mano. Levante su mano y diga así: oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y obedecer. A que se lo aprendan. Oír, leer, estudiar, memorizar, meditar y obedecer. En la mano está la clave para que no se le olvide. El Señor dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Eso significa que hay que congregarse, hay que venir a los discipulados. Leer significa que hay que leer. Bueno, hoy en día tenemos la ventaja de que podemos también tener la Biblia en audio, ¿no? Yo no le estoy diciendo que baje todas las prédicas de todos los pastores de la historia, no. Usted debe oír es la palabra de Dios. Si usted se congrega en un lugar, ese es su alimento espiritual. Usted no necesita otro. Ese es su alimento, medite en eso. Es el lugar donde usted está comiendo de lo que Dios le habla al pueblo. Ahora, yo como pastor no lo estoy obligando a usted que no oiga a otros pastores. Yo no voy a hacer eso. Esa es su decisión. Pero lo único que le digo es que si usted escucha a demasiada gente, usted se va a confundir. Porque usted no va a poder estar conectado con la palabra. Si Dios te habla una palabra el domingo, esa palabra debería durar para toda la semana. Usted debería repasarla y meditar en ella. Oír, leer, estudiar, como lo estamos haciendo, profundizar más en la palabra. Memorizar versículos, porque en la medida en que nosotros memorizamos los versículos, los vamos interiorizando, se van haciendo nuestros. Y meditar, el Señor, la palabra meditar es una buena palabra. Lo que pasa es que se ha confundido, digamos, con el lenguaje moderno de las meditaciones trascendentales, ¿sí? De que hay que hacer pasos de yoga y el Om y todas esas cosas, y los mantras y todo eso que sale por ahí. Pero meditar significa darle mente. Eso es lo que significa. Démosle mente a la palabra. Yo trato, cuando predico y ahorita con la enseñanza, de ir desglosando los versículos de tal manera que le voy mostrando a usted lo que está diciendo la Escritura, para que pueda ver lo que yo ya vi. Porque a veces leemos tan rápido
que no cogemos la esencia de lo que está escrito. Y de lo que se trata es que el Señor nos traiga revelación y que eso sea como ese vestido. ¡Wow! Descubrí, pude ver lo que no había visto antes. Y finalmente obedecer, que es la parte más importante, ¿sí? Cerramos el puño y se trata de obedecer. Oír, leer, estudiar. ¿Qué más? Meditar y obedecer. Amén. ¿Se lo van a aprender? Amén. Muy bien. La aplicación para hoy, ya con esto cierro para orar. Entonces debemos aprender a familiarizarnos con la voz de Dios como el resultado de una estrecha y permanente relación con Él. La Biblia no es un libro común y corriente, por lo tanto debemos ser ¿qué? Intencionales en leerla y entenderla. Adicionalmente, es necesario que nosotros entendamos que la Biblia es nuestro manual de vida. Mire, esto no es una frase de cajón ni es algo que se lo inventó un pastor. La Biblia es el manual de tu vida. Ahí está contenido todo lo que tú necesites saber para tu vida, para tus negocios, para la relación con tu esposo, con tu esposa, para la manera como debes comportarte, cómo debes criar a los hijos, etc. Todo está en la palabra de Dios. Es el manual de la vida, al cual debemos acudir entonces constantemente pidiendo la dirección. Y en la medida que nuestra vida esté cimentada en los principios de Dios, estaremos preparados para enfrentar los desafíos y problemas de la vida cotidiana. Amén. Amén. ¿Hemos aprendido algo hoy? Amén. ¿Estamos bien? Amén. Muy bien. El aplauso es para el Señor. Yo quiero edificar su vida y que en esta edificación podamos ver las cosas como Dios quiere que las veamos y que seamos hacedores de la palabra. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Allá los que están viendo el video también o la transmisión, pónganse de pie, vamos a orar. Quiero que sea un momento de intimidad para con el Señor. Gracias, 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 Señor. Gracias, Espíritu Santo. Tú estás edificando nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy has hablado a nuestros corazones. Yo te doy gracias, Señor, porque me estás utilizando para traer esta enseñanza, Señor, cada miércoles. Y yo te pido, Señor, que llegue a cada corazón como tú quieres que sea enviada. Te pido, Señor, que nuestras mentes sean llenas de ti, que nuestra vida pueda caminar de acuerdo con tu santa y perfecta voluntad. Que todos los días, Señor, podamos ser cada vez más amantes tuyos, queriendo hacer lo que tú nos pides. Señor, quitamos de en medio todo aquello que nos estorba y queremos hacer lo que nos estás pidiendo el día de hoy. Que leamos tu palabra, que meditemos en ella, que podamos memorizar los versículos, que seamos como esos cristianos que consideran verdaderamente a tu palabra, la Biblia, como el manual perfecto para nuestra vida, Señor. Por eso yo te pido que guardes a todos los que están viendo este discipulado, guarda sus familias, sus casas. Señor, edifícalos como nunca antes, que ellos siempre deseen la leche no adulterada, pero también el alimento sólido que estamos empezando a consumir. Yo te doy gracias, Señor, por esta noche. Te doy gracias por todo lo que vamos a hacer y todo lo que tú tienes ya planeado, que aún no ha llegado ni siquiera a nuestra mente, pero que tú lo conoces. Yo los bendigo con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y deseo que este resto de semana sea en bendición. Lo declaramos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Ese aplauso es para la gloria para el Señor. Gracias.